El autor del canal El Despertar de Minerva en YouTube ha hecho una crítica al libro Los enemigos del comercio de Antonio Escotado. Y yo quisiera hacer una contrarréplica a esto y, en primer lugar, agradeciendo que se haga este tipo de réplicas. Ya cuando Escotado estaba vivo, se le hizo algunas críticas a su libro y él respondió con cierta amabilidad a algunas de ellas como corresponde. Y yo mismo estoy muy interesado, como estudioso del libro de Escotado, en escuchar las críticas que se le puede hacer. Porque quiero dejar algo muy claro. El libro de Escotado, Los enemigos del comercio, es una obra magna, ¿no? Es una obra de, dice, más de 2000 páginas y que intenta abarcar toda la historia de la humanidad. Evidentemente, cuando se hace una obra que intenta abarcar toda la historia de la humanidad, hay ausencias, cosas que evidentemente se dejan fuera porque no se puede abarcar todo, y B, errores de detalle o errores en cada uno de los periodos que los que se especializan en ello van a poder señalar, y que es muy interesante hacer este tipo de críticas y aportes porque suman y construyen sobre una obra que el mismo Escotado esperaba o quería esperar que hubiese réplicas y que hubiese trabajos y profundización sobre la misma. Por tanto, la crítica es bienvenida. Lo que a mí me sorprende es hacer una crítica sobre aquello que no veo que está en el libro o que se deduce del libro cuando en realidad no aparece. Por tanto, mi contrarréplica la voy a dividir en dos partes. La primera es a lo esencial, la crítica a lo que es la obra en sí y sus tesis fundamental, que eso es lo que tiene realmente importancia. Y luego podemos hablar de los detalles en cada uno de los capítulos o episodios que se va nombrando además en el libro para criticarlo, que son detalles que se pueden criticar y que parece muy bien. En primer lugar, extraña que se intente decir que se hace una especie, creo que se llama genealogía o que las ideas se van llevando de lado a lado. Bueno, la hipótesis principal, y extraña que no se nombre a Hegel, que es el único filósofo al que se le dedica un capítulo en sí, porque precisamente cuando Escotado quiere entender a Marx y por la propia formación de Escotado lo hace desde Hegel, y en ese sentido lo que estamos hablando es de arquetipos en la historia y estamos hablando de ¿realmente tienen ideas comunes este cierto tipo de autores y este cierto tipo de autores, o no tienen ideas comunes? ¿O vamos a caer en un historicismo a los Schoenbart, ¿no? Diciendo, no, es que solo se puede entender las circunstancias históricas. No, bueno, evidentemente hay circunstancias históricas y evidentemente hay ideas comunes, por eso la historia se estudia y por eso se puede estudiar la historia de la filosofía. Y eso es lo que intenta hacer este libro, es entender qué ideas comunes tienen todos aquellos que se denomina enemigos del comercio frente a los amigos del comercio. Y evidentemente es una historia moral de la propiedad. Por tanto, claro que hay amigos y enemigos y claro que hay moral. Lo que no hay, a pesar de que se le acusa de eso, es maniqueísmo. El libro de Escotado sorprende por lo bien que trata a gran parte de los autores de izquierda de la historia. No a todos, pero a gran parte de ellos. Habla muy bien, y es muy sorprendente ese capítulo, de las sectas protestantes en Estados Unidos que crearon ciertas comunas. Habla muy bien del sindicalismo inglés del siglo XIX. Habla muy bien de ciertos autores franceses socialistas de inicios del siglo XIX. Por tanto, no es un libro de tesis en contra y todo. No, es un libro que intenta descubrir. En segundo lugar, también quiero destacar que Escotado mismo dice que intenta ser un libro que él pone lo que él ha descubierto y no sabía, por tanto, da más importancia o resalta lo que no es consabido, lo que no son lugares comunes. De hecho, lo que intenta atacar son todos esos lugares comunes que se nos cuenta de la historia, que cuando él se puso a investigar dice, yo voy a... Y probablemente a eso se le da más importancia de la que incluso pueda tener en un manual, porque es lo que intenta resaltar, es su propio descubrimiento en su propia aventura intelectual que dedicó todo este tiempo. Por tanto, no estamos en todo esto. De hecho, se intenta decir que Escotado al final no habla de los males de los amigos del comercio y del capitalismo. Bueno, en primer lugar, lo sorprendente del libro es que no tiene conclusiones. Incluso va aplazando, ¿no? Al inicio del segundo y del tercer tomo, y luego al final del tercer tomo va aplazando eso de haremos conclusiones.
Escotado termina el libro sin hacer conclusiones. Es verdad que al lector culto y al lector inteligente le queda claro cuáles son las ideas de Escotado, pero no es un libro de combativo, de hipótesis, en el sentido de que dice esto es y llega. No, presenta todo al lector y termina ahí. De hecho, si uno conoce un poco más lo que termina diciendo Escotado, sorprendentemente Escotado no es ningún autor que termina en un anarcoliberalismo. Que a mí me podría gustar que hubiese terminado en un anarcoliberalismo, pero no es verdad. Termina en una socialdemocracia razonable, ¿no? Termina diciendo que sí, la propiedad privada, los amigos del comercio sí que ayudan y que quizás pues tiene que haber sanidad, educación públicas que ayuden a los demás y seguridad y no combate el Estado y no dice que hay que destruir el Estado. Es decir, termina en algo bastante intermedio para terminar diciendo no, es que él no toca. Bueno, no es su función la de atacar el capitalismo, porque no trata de eso el libro. El libro trata de intentar entender qué son los enemigos del comercio, porque evidentemente los enemigos del comercio están contrarios al desarrollo de la humanidad y han traído pobreza. Y la pregunta es, ¿cómo pueden estas ideas replicarse en el tiempo? Que no sean exactamente la misma idea en todos los autores, pero sí que tienen sabores o fundamentos comunes, olores comunes, que es lo que intenta traducir. Y cuando de hecho no hace una genealogía de las ideas general Escotado y no dice eso que se dice de presentismo radical, no está en la literalidad del texto. Lo puedes interpretar tú y me parece estupendo, pero no está en la literalidad del texto. De hecho, en el único momento en que hace una genealogía directa de las ideas, sorprendente, de la Revolución Francesa, el final con Babeuf y a partir de ahí el comunismo del 19 y del 20, el mismo que le hace la crítica dice, esa está demostrada. Efectivamente, esa genealogía está demostrada. Por tanto, más bien de aquello que se le acusa al libro no está en el libro. Se le puede acusar al libro, como se ha hecho en otros casos, de ausencias. Y eso es completamente legítimo. Por ejemplo, del hispanismo. Muchos hispanistas la han acusado de esas ausencias y eso es perfectamente legítimo porque en una obra tan grande no cabe todo. Y hay cosas que no están y podría ser una contribución muy interesante poner eso que puede faltar, por ejemplo, un cierto hispanismo. Dice, no, pero es que tampoco critica los fallos de mercado o el monopolio o la propiedad comunal de Ostrom. Bueno, es que en primer lugar ni es el objetivo del libro y además el monopolio es siempre un monopolio estatal. Las propiedades comunales de Ostrom son muy interesantes, pero son más bien casos anecdóticos dentro de la historia económica de la humanidad. Y los fallos de mercado son muy discutibles. Entonces, no es exactamente de eso de lo que trata el libro y, por tanto, no trata de eso, evidentemente, ¿no? Luego se nos habla de que se hace un perfil psicológico de los autores, lo cual es tremendamente interesante. De hecho, es una de las cosas más interesantes del libro es frente a ciertos manuales de historia del pensamiento económico, lo digo porque es de lo que yo soy profesor y he leído más, que suelen ser bastante asépticos en cuanto a la vida o el perfil psicológico de los autores, pues es bastante interesante, bastante enriquecedor estudiar la vida psicológica de los autores porque evidentemente algo nos dice su biografía y su psicología de sus ideas y se entiende mejor. ¿Es verdad que Escotado reduce toda la crítica a los autores a su vida psicológica? No, de hecho, el propio autor dice, entonces lo redice, sin embargo, también hace esta otra crítica. No, bueno, es que no reduce toda la crítica a la crítica psicológica, que podría ser legítimo, incluso sería muy interesante hacerlo, pero simplemente no es cierto que es lo que hace Escotado. Y ahora ya podemos entrar a criticar o a decir aquello que se critica que son detalles o que son cosas concretas. Empezamos. La hipótesis esenia o el ebionismo es bastante conflictiva porque toda exégesis del pensamiento de Jesucristo o de la vida de Jesucristo pues tiene distintas exégesis. Y se puede decir, eso es muy interesante, porque dice, no, los esenios en realidad no eran completamente antienemigos del comercio porque tenían comercio, como se ha demostrado. Eso es muy interesante de analizar y podemos analizar. Ahora, el punto gordo, la idea principal es, oye, hay una cierta interpretación del pensamiento de Jesucristo ebionista, esto es pobrista, que ha permanecido a lo largo de la historia y que ha marcado en parte la historia de la humanidad. Sí, la hay.
¿Es interesante conocerla? Sí, es muy interesante conocerla. ¿Se puede profundizar más de lo que hace Escotado en el judaísmo de los primeros siglos de nuestro tiempo? Por supuesto, hay muchísimo, porque además de esos capítulos se te quedan con un sabor de wow, me gustaría saber más, como ocurre en gran parte de los capítulos de lo que hace Escotado. Y Escotado evidentemente utiliza la palabra evionismo, como algo general. Él mismo dice que no lo está utilizando. Evionismo como pobreza religiosa, como una religiosidad pobrista, que evidentemente está en el propio, en la historia de la humanidad y en la historia y en la interpretación del cristianismo. Hay mucho evionismo y Escotado utiliza esta palabra como eso. No dice que todos los que él llama evionitas son de la secta evionita. No, dice que tienen esas ideas de una pobreza religiosa, que es lo que tiene interés. Luego se dice, por ejemplo, no se destacan los grandes logros de la Revolución Francesa o la complejidad psicológica de Robespierre. Bueno, en primer lugar, sí se habla que en el inicio de la Revolución Francesa se habla de esas sesiones y se habla de ese inicio hasta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la abolición del feudalismo, lo comenta como algo positivo. Y Escotado también habla de los intentos de reforma al sistema francés previos a la Revolución Francesa, no revolucionarios, sino cambios dentro del sistema, habla de esos, pero evidentemente habla de el terror y habla de todos los males que trajeron la Revolución Francesa a nivel económico y a nivel de terror y asesinato de otras personas, que tiene mucho interés profundizar en ello. O sea, sí que nombra la parte positiva, pequeña en tiempo y luego en consecuencias, porque después los próximos años hasta Napoleón y demás fueron bastante sangrientos, así que lo nombra y luego nombra todo lo demás. ¿Se podría haber dedicado en más proporción a otro? Bueno, cada uno lo hace como quiere, pero no es cierto que no lo nombra. Y a mí hablar, claro, la complejidad psicológica de Robespierre, se habla algo de él, pero vamos, que Robespierre era menudo personaje. Y bueno, ¿puede tener complejidad psicológica? Por supuesto. ¿Se podría escribir un tratado sobre eso? Por supuesto. Ahora, que menudo tipejo que era, ¿no? Se habla de una cita que está mal hecha, y yo la verdad no me voy a meter a eso porque ni sé alemán, ni he leído la cita en su detalle, ni he leído la cita en alemán como para saber si está bien o mal traducida o se podría traducir de otra manera. Y este tipo de críticas de detalle, claro, elevar el detalle a la anécdota a categoría es otra cosa. Este tipo de críticas de detalle pues son muy, muy interesantes. Yo no conocía la cita antes de leer el libro de Escotado y me dicen que está mal traducida, pues vamos a entrar. Y de ese tipo de cosas hay mucho, o puede haber mucho en el libro de Escotado, evidentemente, porque he dicho que es un libro que intenta ser, no sé decir omnicomprensivo, pero sí grandemente comprensivo, porque intenta abarcar toda la historia, intenta abarcar toda la historia económica, la historia de las ideas, la historia política, por tanto, intenta abarcar muchísimo, y en detalles puede haber. Ahora, de ahí a acusar de deshonestidad o a elevar la anécdota a categoría, hay un paso bastante grande que tengo que discrepar. Es curioso porque se pone una parte del vídeo cuando se dice no fueron 100 millones de muertos. Y entonces se pone un autor, alguien que le replicó en una conferencia de Escotado, dijo, no fueron 100 millones de muertos. Y Escotado dice, pues vale, si es que, vamos a ver, no es Escotado el autor de la cifra de 100 millones de muertos, no hace bandera de esa cifra sobre gran parte del libro. Él cita esa cifra dentro de un libro de la historia del comunismo, de la historia de los enemigos del comercio, que es más amplio que eso. Cita esa cifra, por ejemplo, las citas, es mucho más detallado en las cifras de millones de muertos de lo que ocurre en el intento de implementación del comunismo, que ocurre justo después de la Revolución Rusa, y ahí sí habla de los millones de muertos que provocó el nuevo programa económico. Ahí sí se detiene en detalle y dice, no fueron 100 millones porque los autores se equivocaron y fueron 80, 60, 40... No sé, que 40 creo que no, porque si son solo 20 en ese inicio del proceso de la Revolución Rusa, pues no creo que sea menos de 40. Pero da igual, si es que no es la hipótesis principal y no es una guerra de millones de muertos. Y luego no nombra los muertos del capitalismo. ¿Qué muertos del capitalismo? En primer lugar,
no trata de eso el libro, porque no es una comparación, y en segundo lugar, que muertos del capitalismo, porque el colonialismo no es el libre comercio y el capitalismo del que está propugnando y del que está hablando Escotado, que produce libertad y prosperidad. Estamos hablando de otra cosa. Este intento de falsa analogía que se intenta hacer es bastante extraño. Y luego se nos dice, no, pero es que tampoco se analiza que la Revolución Rusa no fue, como le dice, no fue una necesidad histórica, sino que fue, bueno, Escotado señala con bastante interés, o sea, en primer lugar, no, la Revolución Rusa no fue una necesidad histórica, se combate durante bastantes páginas esa idea marxista de las fuerzas de la historia. Es de hecho en ese punto en concreto donde se combate, precisamente porque Escotado ha sido educado en ese comunismo en el que se remarcaban ese tipo de cosas y él dice, no, mira, la historia no tiene esta idea de fuerzas históricas que actúan como dice el marxismo, y vamos a verlo en detalle en esta de la Revolución Rusa, que tanto le gusta al marxismo, vamos a ver que no es así. Y vamos a ver que no era necesario que triunfase los bolcheviques, y vamos a ver que tampoco tenían el apoyo de las grandes masas, como ellos mismos dicen. Claro que hubo un desastre en la Primera Guerra Mundial, claro que había necesidades de cambio, pero no se ocurrió, el comunismo no triunfó, ni porque lo apoyaban las grandes masas, ni en el caso de la Revolución Soviética, ni en otros muchos, ni porque las fuerzas históricas, como dicen los comunistas, tenían que ocurrir, ni en el caso de la Unión Soviética, ni en todos los demás, porque no ha ocurrido 150 años después. Entonces, en conclusión, bienvenidas las críticas al libro de Escotado, porque para eso están las ideas, para refutarlas y rebatirlas. Ahora, en cuanto a la hipótesis general, no es lo que hace el libro de Escotado. No es lo que hace esa idea de llevar las ideas de lado a lado, y no es lo que hace en el sentido de decir que hay buenos y malos y marcarlo. No es verdad, eso no está en el libro, hay bastante más profundidad y más complejidad, esa palabra que tanto le gustaba a Antonio, y más interés en el libro. Y en segundo lugar, sobre las críticas de detalle, muy bienvenidas, puede haber muchas por hacer, no creo que sean precisamente estas que se señalan en el vídeo las que tienen especial relevancia o especial interés. Ojalá sigamos teniendo más debate.